Gloria al Señor, aleluya. Bendito, bendito y alabado sea. Bendito sea el Señor. Gloria a ti. Vamos a darle la bienvenida a los que vayan llegando. Bienvenidos. Bien, le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso en esta noche maravillosa. Una vez más, Señor, agradecidos contigo por tantas y tantas oportunidades que tú nos das, Señor, para poder compartir acerca de esta vida gloriosa, esta vida, eh, esta vida de Cristo, Señor, que tú nos has dado, esta vida que nos habita, bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, poderoso Señor. Gracias, gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Porque tú eres el único, Señor. Tú eres el único Dios todopoderoso. El único que merece toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el poderoso, poderosísimo nombre de Cristo Jesús. Mi iglesia bendecida del Señor, buenas noches a todos. Gracias por tener ese anhelo y ese deseo de cada día comer de este pan tan maravilloso, este pan que desciende de lo alto, este pan que verdaderamente nos sacia, nos llena de su plenitud en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito, bendito, bendito y alabado. Antes de comenzar, quiero saludar por aquí a mi hermana Elida Sepúlveda. Hermana Elida, un saludo especial para usted, un saludo especial para su familia, los suyos, su esposo, allá en Valparaíso, Chile, en la República de Chile, hermana Elida. Un saludo cordial. Gracias por disponer ese corazón para que cada día pueda ser motivado, pero sobre todo pueda ser lleno de esa plenitud tan maravillosa que es Cristo. También está el pastor Julio Acuña de este ministerio aquí en Barranquilla, en el barrio Paraíso. Dice el pastor Julio: saludos para el pastor y para todos los demás miembros del cuerpo. Amén. Gloria a Dios, hermano Julio. Y la hermana Elida dice: saludos, familia en Cristo. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes esta pequeña meditación de esta noche, que está en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Quiero partir de ahí, ¿verdad? Dice el Señor, dice su palabra: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos. Versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, el Padre, y trasladado al reino de su amado Hijo. Creo que de entrada es algo supremamente maravilloso esto que nos dice las Escrituras acerca de lo que es el Señor, ¿verdad? De lo que el Señor nos dice aquí, de lo que nos ha hecho. Él nos capacitó, Él nos hizo aptos, porque no éramos aptos, para poder participar de esa herencia. Pero ¿cuál será esa herencia eterna? ¿Cierto? ¿Cuál será esa herencia eterna, o esa herencia a la que nos ha llamado a participar nuestro Señor, nuestro Padre Celestial? Yo creo que
Si hay algo que tiene que ser especial en el corazón de cada uno es permanecer eh, en gratitud, agradecidos permanentemente al Dios Todopoderoso eh, por estas cosas y que es las que Él realmente nos llama a conocer. Y nos llama a conocerla porque si no las conocemos, desafortunadamente seguimos poniendo nuestra mira en las cosas de abajo, en las cosas terrenales, en las cosas temporales. Si hay algo en lo que Dios tenga, en lo que Dios tenga en mente, que Dios tenga en su corazón, es que permanentemente nuestro corazón esté puesto a donde Él nos ha traído. Y Él nos ha traído, dice aquí en Filipenses, en Colosenses 1:13, dice que nos libró de la potestad y nos ha trasladado al reino. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Más adelante hablaremos un poquito de eso, pero quiero resaltar esto, la gratitud que debe haber en el corazón nuestro hacia el Padre permanentemente, porque nosotros no éramos aptos absolutamente para nada, ni siquiera para escucharlo a Él, ni siquiera para poder tomar la iniciativa, ni siquiera para poder nosotros tomar la decisión de buscarle a Él. Jamás pudimos hacer eso, porque nosotros estábamos gobernados en la carne, nosotros vivíamos en la carne, y la carne jamás podrá motivarnos a buscar de las cosas espirituales, porque la carne es sencillamente todo lo contrario a lo que es las cosas espirituales. La carne es todo lo que representa a Adán, y Adán es todo lo contrario a lo que es Cristo. Bueno, afortunadamente dice que el Señor nos preparó de antemano para recibir la salvación, y dice que ahora nos ha traído, nos ha hecho aptos para nosotros poder participar de la herencia de los santos. Nos ha hecho santos. Dice, con un solo sacrificio nos santificó. En el Espíritu estamos santificados, pero necesitamos que esto sea entendido eh, en nuestra mente acerca de qué es lo que Dios ha hecho. Porque dice que el Padre nos ha librado de la potestad, de la autoridad, del poder de las tinieblas, y dice que nos hizo habitar ¿en dónde? No solamente nos libró y nos dejó ahí, sino que nos trasladó. Siempre me ha llamado particularmente la atención lo que este versículo dice, porque dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó. Dice también en otra parte que nos llamó de las tinieblas a su luz, nos trajo de allá a su luz, pero su luz no está en cualquier parte. Su luz está en el ámbito en donde habita el Señor, porque Él es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Nos ha traído a la luz y esa luz tiene que ver con el reino. Ahí nos ha traído el Padre Eterno. Dice, ahora somos santos, o podríamos decir, estamos siendo santificados por la sangre de Jesucristo. Así que el Padre nos ha librado de ese poder de las tinieblas, nos ha hecho habitar en el reino nos ha llevado a habitar en el reino de su Hijo, que entre otras cosas está gobernado ese reino por su Hijo, ¿verdad? Porque fue el mismo Hijo el que nos redimió, fue el mismo Hijo el que nos compró, y nos compró a precio de sangre, y Él es quien ha perdonado pecados. Él es el que puede perdonar pecados. Entonces la palabra de Dios dice que usted ha sido trasladado de reino. ¿Usted ha sido qué? Trasladado de reino. Usted ha sido cambiado de lugar de habitación. ¿En dónde habitaba usted antes y en dónde habita usted ahora? Antes del sacrificio de la cruz, antes de que el Señor se hiciese manifiesto en su vida, en su corazón, ¿en dónde habitaba? ¿Cuál era su lugar de habitación? ¿Y cuál es el lugar de habitación suyo ahora? La Biblia dice, acabamos de leer lo que dice, que hemos sido trasladados de reino. O sea que usted ha cambiado de lugar de habitación. Eso significa que usted antes pertenecía a otro reino. Oh, usted antes pertenecía a otro reino. Lo increíble de esto
A veces nosotros no hemos tomado el calibre de lo que estas cosas significan y queremos compararlas o queremos valorarlas desde la perspectiva humana. Nosotros hemos querido valorar o colocarle un valor a lo que el Señor ha hecho de acuerdo a las obras que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, ¿qué cosa tan grande hizo el Señor al rescatar a esa persona del vicio, del cáncer, de cualquier cosa de esas? Nosotros pensamos que eso es lo grande que Dios ha hecho. Y realmente esas son las consecuencias. De eso no es que nos ha rescatado el Señor. El Señor nos ha rescatado de algo de donde nosotros realmente no podíamos salir. Nos era totalmente imposible. Lo que es imposible para el hombre, eso era imposible para el hombre. Eso sigue siendo imposible para el hombre, poder salir del lugar en el que estábamos. Entonces usted pertenecía a otro reino. Usted habitaba en otro reino. Entonces nosotros pensamos, bueno, yo no he hecho nada malo. Que yo recuerde así en toda mi vida. No hay así como que muchas cosas que yo tenga que contar. O alguien dice, no, mi abuela en mi casa siempre había gente que hacía oración y hacían todo esto. Yo estaba en medio de ellos. Y eso trajo como consecuencia de que yo no anduviese en cosas malas. Siempre estamos midiendo el valor del sacrificio desde la perspectiva de nuestros actos. Y realmente es algo mucho más profundo. Es que usted estaba allá, independientemente de lo que usted hiciera o no hiciera. Usted estaba habitando en otro lugar porque usted pertenecía a ese lugar. Nosotros fuimos entregados a ese lugar. Y el Señor nos rescató de allá y nos trasladó. Entonces nosotros hemos sido trasladados de una casa y hemos sido situados en otra casa. Hemos sido traídos de un ámbito a otro ámbito. Hemos sido trasladados de un hombre a otro hombre, del viejo hombre al nuevo hombre. Hemos sido trasladados de Adán a Cristo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Hemos sido trasladados de lo viejo a lo nuevo. Y pare de contar. Pare de contar. Entonces, la pregunta es, si usted está ahí prestando atención a lo que estamos hablando, ¿en qué reino usted se encontraba antes? Probablemente usted no estaba muy enterado de eso. O nunca a nadie le había dicho a usted que usted estuvo en otro reino. Usted estaba allá, usted pertenecía. Ahora, todos estamos aquí en el planeta Tierra, sobre este planeta, y no estamos como que en lugares diferentes, separados, porque no estamos hablando de cosas naturales, sino que estamos hablando de algo, estamos hablando de un ámbito. Estamos hablando del ámbito del espíritu y estamos hablando del ámbito de lo natural. En lo espiritual, nosotros estábamos en una condición que solamente Dios, a través del Señor, podía resolver. Estábamos en una carencia, en una necesidad, y la única provisión que existía en el mundo entero se llama Jesucristo. La única provisión. Y Dios nos la dio. Así que si usted no estaba enterado, o si usted no estaba enterada de esto, si nunca nadie le había dicho que usted estaba o que usted pertenece a un reino, si usted verdaderamente ha volcado su corazón al Señor, le ha entregado su corazón al Señor, entonces el lugar en donde usted está ahora es lo contrario al lugar en donde estuvo antes. Antes de que reconocieras la luz que hay en tu corazón, antes de que reconocieras la vida que ha sido colocada en ti, en la forma del Espíritu, antes de que sucedieran esas cosas, usted estaba allá. Usted fue librado de esa autoridad, de ese poder, de esa potestad, y fue traído al reino. El reino de las tinieblas básicamente es un callejón sin salida.
Repito, el reino de las tinieblas es un callejón sin salida, es una cueva sin salida. Es una cueva de muerte, una cueva de condenación, una cueva sucia y apestosa, en donde usted estaba gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Ese era el que lo gobernaba usted antes. Ahora, yo en alguna oportunidad he estado compartiendo esto con ustedes, y las personas piensan que ser gobernados por el diablo es equivalente a comportarse y portarse como aquel personaje de la película que le hace un exorcismo, o aquel que está habitado por demonios y solamente es el que está gobernado por Satanás. No, no, el gobierno de las tinieblas es totalmente diferente. El gobierno de las tinieblas tiene su asentamiento en algo en nosotros que se llama el yo. Desde ahí gobiernan las tinieblas en nuestra vida. Leamos un poquito lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Estos versos son bastante conocidos, pero sin embargo vamos a recordarlos. Dice el apóstol, y Él os dio vida a vosotros. Si nos dio vida a nosotros, era porque no la teníamos. Bueno, más adelante va a decir eso. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero yo no estaba muerto en delitos y pecados. Ven acá, yo nunca hice cosas malas, yo no robé, yo no he matado a nadie, yo no he engañado a nadie. He tratado de ser. Mire, lo grande de las tinieblas, o lo horroroso de las tinieblas, es que usted hizo cosas que cree que no tienen ningún valor. Para Dios, la única fuente de donde deben salir todas las cosas que nos gobiernan y todas las cosas que nos hacen determinar nuestras acciones y todas las cosas que determinan nuestra voluntad, la fuente debe ser Dios. Ahora, el pecado entra aquí, cuando la fuente que produce eso cambia. Es increíble cómo muchos dicen tener al Señor, pero tienen una vida totalmente ajena a las cosas de Dios. Tienen una vida totalmente... hacen su propia vida como quieren hacerla. Toman sus decisiones. Es más, uno oye decir, ven, tráele tus sueños a Dios. Tráele tus sueños a Dios. Tráele tus proyectos a Dios. ¿De dónde salieron esos proyectos? ¿De dónde salieron esos sueños? ¿De dónde salieron esos planes? ¿De dónde? Si se los tienes que traer a Dios, fue porque no salieron de Dios. Y acabo de decir que la esencia del pecado es lo que produce una fuente que no es Dios. Cuando la fuente que produce nuestras acciones, cuando la fuente que produce nuestra voluntad, que maneja nuestra voluntad, cuando la fuente que produce todo esto no es Dios, entonces es todo lo contrario de Dios. Eso es pecado. De eso es que nos ha librado Dios, de eso es que nos ha sacado Dios, de allá es que nos ha traído Dios. Allá estábamos muertos. Ese es el callejón sin salida, esa es la cueva sin salida. Allá estábamos nosotros, viviendo de esa forma, en una cueva de muerte, en una cueva de condenación, una cueva de suciedad, una cueva totalmente apestosa. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Bueno, le estamos hablando a gente que ya recibió la vida. Entonces, ustedes anduvieron en otro tiempo, dice el apóstol, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Él era el que manejaba, él era el que administraba, él era el que gobernaba. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Repito, escuchen, los hijos de desobediencia son personas común y corriente, cuya fuente en su vida, de lo que hacen, de lo que producen, de lo que piensan, no es Dios, no es el Espíritu de Dios. Es su propio yo, que es la estructura
que la carne tiene para manifestarse como esa muerte que gobierna todo su ser. Entonces, dice que ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Es decir, ese es el príncipe de la potestad del aire. De allá vinimos nosotros. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice el apóstol, todos, absolutamente todos, estábamos allá. Entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí tiene usted lo que nosotros éramos. De allá nos sacó el Señor. Cuando dice que nos libró de la potestad de las tinieblas, de esas cosas fue que el Señor nos libró. Y nos trasladó a otro reino porque pertenecíamos, estábamos en un reino al que no le pertenecíamos, pero estábamos allá. Y el Señor nos rescató. El rescate significa que nosotros éramos de Dios, pero estábamos allá. Y estábamos en un callejón sin salida porque si dependía de nosotros, jamás hubiésemos podido salir. Hasta que Dios llegó, hasta que Dios lo hizo. Por eso el hecho de que usted esté aquí ahora, el hecho de que usted pueda recibir esto, el hecho de que usted pueda disfrutar esto, el hecho de que usted pueda aún entenderlo desde una perspectiva espiritual, no desde la inteligencia humana. Porque, repito, la inteligencia humana no es la fuente, no es la fuente desde donde produce Dios. La fuente desde donde produce Dios es su espíritu puesto en su corazón, en su alma. Desde ahí es donde produce Dios en nosotros. Ahora, fíjense cómo eran las cosas. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el versículo 3 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y el versículo 12 remata diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, por supuesto. Viviendo en esas condiciones estábamos sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, la Biblia dice aquí en el libro de Filipenses que nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Nosotros estábamos lejos de esa ciudadanía antes. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra casa y nuestra causa. Esa era nuestra cueva de habitación. Ahí estábamos. Sin Cristo, sin ciudadanía, ajeno a los pactos de Dios, a la promesa de Dios, sin esperanza. Y lo peor de todo, sin Dios. Yo creo que nosotros encontramos a veces, porque alguien que dice creer en Dios, pero hace su propia voluntad permanentemente, no es guiado por Dios. Y no es guiado por Dios no significa que es guiado por Dios en una sola cosa, es tu vida total. Porque se supone que lo que Dios ha colocado en ti es a su espíritu, en forma de una naturaleza, la naturaleza de Dios habitando en nosotros, como dice el apóstol Pedro. Él nos ha compartido la naturaleza divina y desde esa naturaleza Dios está obrando en nosotros algo totalmente diferente. Dios está haciendo de nosotros, nos está conformando nuevamente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Gálatas, dice que Jesucristo está siendo formado en nosotros. Entonces, eso es lo que debe verse, no yo. Porque si yo tomara ahora esto como un manual y dijera 3 pasos para que sigas a Cristo,
pues entonces lo que te estoy enseñando es que desde tu propio yo comiences a seguir a Cristo. Y la idea no es que lo sigas desde el yo. Yo aprendo a seguirlo así. No, no, no. La idea es que el que está en ti cada día se haga tan claro, cada día se haga tan fuerte, cada día se haga tan real en tu vida, que Él sea el que decida, que Él sea el que determine, que Él sea el que nos guíe. Estamos hablando de cosas espirituales. Y precisamente de esto nos habla Dios. Lo grande, yo creo que lo grande de esto es que gracias a la obra consumada de la cruz, gracias al sacrificio de la cruz, a la obra consumada de Cristo, nosotros fuimos trasladados y nosotros fuimos cambiados de casa. Trasladados y cambiados de casa. Por eso dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, fuimos trasladados a esta nueva casa, fuimos traídos a esta nueva casa en la que estamos ahora, pero nos trajimos, escuche, cosa increíble, nos trajimos la misma y vieja ceguera adámica que teníamos allá en la cueva, nos la trajimos con nosotros. O sea, no nos damos cuenta inmediatamente de lo que ha acontecido. No conocemos inmediatamente las riquezas de la gloria de esa herencia a la que hemos sido traídos. La herencia, te la voy a recordar. La herencia a la que hemos sido traídos los hijos de Dios se llama Cristo. No existe algo más grande en el universo que eso. Esa es la herencia a la que hemos sido traídos. No existe algo más grande que eso. Entonces nosotros fuimos traídos de allá y nos trajimos nuestra ceguera, nos trajimos nuestra sordera, nos trajimos nuestra falta de entendimiento, de conocimiento de las cosas. Salimos de allá, Dios. Salimos de allá. Así que de inmediato nosotros no alcanzamos a comprender qué cosa es lo que nos ha sucedido. Es por esa razón que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos ha sido impartido, hola, esta cosa que sucede, que nos ha sido impartido, el Espíritu que ahora habita en el alma de cada uno de nosotros, de los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Recuerde que dice en Romanos 8, y el que no tiene al Espíritu Santo no es de Cristo. O sea que los que son de Cristo tienen al Espíritu Santo. Usted es de Cristo, usted tiene al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Él está en nosotros y está tratando, está procurando darnos una visión espiritual, no natural, sino una visión espiritual de la casa a la que el Señor nos ha traído. Pero como si usted quiere accesar este tipo de cosas desde la carne, desde su propia mente, le va a parecer que eso sea imposible. Qué cosa complicada, ¿no? Nosotros vemos que hay una cantidad de cristianos que viven, o sea, son ateos, son cristianos ateos, son cristianos, podríamos decir, son ateos funcionales. No entienden, Dios es como algo que les ayuda en algunos trances que tienen en la vida, pero hasta ahí. Y así nos hacemos llamar cristianos. Pero realmente, a donde hemos venido a vivir, eso hace que nosotros tengamos una comprensión no solamente de la casa en donde estamos, sino del que gobierna y reina en esa casa, porque es un reino, que es Cristo.
Así que le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso, una vez más, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ustedes son gente bendecida, ustedes son gente maravillosa. Recuerden siempre que tenemos una cita los jueves 7:30 y tenemos otra cita los domingos a las 11 de la mañana. Y es para compartir los jueves, por ejemplo, estos tips así pequeños acerca de algunas cosas que son reales en nosotros, que son reales para Dios y que tienen que ser reales para nosotros. Que sea para Dios Todopoderoso la gloria. Antes de irnos quiero saludar a la hermana Élida que está conectada desde Chile, en Valparaíso. Saludé al hermano Julio que está conectado aquí desde el barrio Paraíso. La hermana Élida está conectada en Valparaíso, Chile. Y el hermano Julio está conectado en el barrio Paraíso, Colombia. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Lexi, dice la hermana. Oh, mire quién está aquí, el pastor Orielson José Mejía López. Un abrazo, pastor. Está en Cúcuta el pastor. Gloria al Señor. Allá tuve la oportunidad una vez de compartir. Más de una semana estuve allá en la casa del pastor allá en Cúcuta. Un abrazo para toda la familia, para la pastora, para los muchachos. Eran los niños apenas pequeños, yo creo que ya se casaron todos. Estaba también la hermana Shirley Caro González. Hermana Shirley, saludo. De aquí de Barranquilla, la hermana Shirley Caro. Saludos, hermana Shirley. Gloria al Señor. Judy Rodríguez, ¿de dónde estaría conectada Judy? Judy, saludos para usted también, de donde quiera haya estado conectada. Y por último estuvo ahí la hermana Élida, como siempre, firme, la hermana Élida. Bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Así que quedamos pendientes a una cita próxima el domingo 11 de la mañana. Gloria al Señor. Vuelven las parejitas en el